Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar resolviendo el laboratorio 5 de la materia de fundamentos de circuitos eléctricos, la cual se basa en el teorema de Thevenin. Bien, ¿qué nos dice nuestra guía? Nos dice que vamos a comprobar el teorema de Thevenin. Empecemos. Nos dice que armemos el circuito de la figura 5.1, es decir, esta. Por lo tanto, vamos a nuestro simulador Tinkercad. Nos dice que estamos una fuente de voltaje de energía de 12 voltios. Le cambiamos 12 voltios y conectamos negativo al negativo, positivo al positivo. Bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que tenemos una resistencia 1 de 560 ohmios, es decir, 0,56 kiloohmios. Colocamos nuestra resistencia 1 de 0,56 kiloohmios y la colocamos aquí. La unimos a nuestra fuente de energía y veamos qué más nos dice. Adicionalmente a esta tiene una resistencia R2 en paralelo. Entonces esta la vamos a girar un poco y la conectamos. A esta se le va a conectar una resistencia R2 en paralelo de 4.7 kiloohmios. La conectamos, ponemos su valor, 4.7 kiloohmios, está en paralelo. Bien, le sigue una fuente de voltaje de 2 voltios, la cual tenemos aquí lista. Negativo aquí, positivo aquí, de 2 voltios. Nuestra fuente de 12, nuestra fuente de 2. Y esta está en paralelo con un R3 de 330 ohmios. Entonces, vamos a 330 ohmios, que serían 0.33 kiloohms. Colocamos nuestra resistencia en paralelo. ¿Qué más nos dice? Esta con una resistencia R4 de 100 ohmios, que sería 0.1 kiloohms. Ponemos nuestro valor y la colocamos. Estaba en serie. Entonces necesitamos darle la vuelta. La colocamos, por ejemplo, aquí y la unimos. Está en serie con esto. Bien. Por último, nuestra resistencia R5 de 1 kilo. Por lo tanto, la ponemos, está lista en 1 kilo y la ponemos en paralelo con nuestra resistencia R4. Cerramos el circuito al negativo y al negativo. Bien, ¿qué nos dice nuestro primer punto? Mide el voltaje de la corriente en el resistor R5, es decir, en este. Y anote los resultados en la tabla 5.2. Bien, vamos a medir el voltaje y la corriente en R5. Como sabemos, el voltaje se mide en paralelo en nuestra R5, pero sería el negativo a este lado y el positivo a este lado. Bien. Procedemos a medir el voltaje, 3.89 voltios. Bien. Ahora vamos con nuestra corriente. Ponemos en modo amperaje y recordemos que la corriente se mide en serie. Por lo tanto, colocamos este circuito en serie con la resistencia que queremos calcular.
y la conectamos. Bien, veamos 3.89 miliamperios, exactamente igual que el voltaje. Bien, hemos terminado con nuestro primer punto. Después nos dice que desconecte el resistor R5 y mide voltaje del circuito abierto. Desconectamos el resistor R5 y medimos el voltaje en el circuito abierto. Entonces, conseguir voltaje paralelo. Colocamos nuestra resistencia aquí, nuestro punto acá, nuestro otro punto acá y medimos el voltaje. 5.06, pero nos olvidamos de el negativo va acá y el positivo acá. Ahora sí nos debería salir un resultado positivo. Listo. 5.06 voltios. Bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Que midamos el voltaje en el circuito abierto. Listo. El siguiente punto es: anule el efecto de las fuentes de alimentación, desconecte R5 y desde el circuito abierto resultante mida la resistencia equivalente. ¿Cómo se hace eso? El R5 lo tenemos desconectado. Dice que anulemos nuestras fuentes de voltaje, por lo tanto, colocamos aquí 0 voltios, acá 0 voltios y medimos nuestra resistencia, es decir, solo ponemos nuestro multímetro en modo resistencia y procedemos a calcular la resistencia. 200,99 ohmios, que vendrían a ser aproximadamente 0,3 kilo ohms. Bien, siguiente punto. Dice: implemente el circuito equivalente de Thevenin, agrega el resistor R5 y mida la corriente y el voltaje en el mismo. Vale. ¿Cómo se implementa el circuito de Thevenin? Como sabemos, el circuito de Thevenin lo que hace es reducir un circuito, por más complejo que sea en uno muy básico, que tenga solo una fuente de voltaje y una resistencia. Estas son el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, vamos a ver cómo sacamos el voltaje de Thevenin. Bien, podemos hacerlo por análisis de mallas. Tenemos nuestro circuito aquí. ¿Y qué nos dice para sacar el voltaje de Thevenin? Lo que nos dice la ley es que debemos calcularlo mediante... No, primero necesitamos nuestra resistencia de Thevenin. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, lo que nos dice, más bien, el teorema de Thevenin es: debemos hacer cortocircuito todas nuestras fuentes de voltaje que tengamos en nuestro circuito. Entonces, el de 12 voltios pasa a ser un cortocircuito, el de 2 voltios pasa a ser un cortocircuito y medimos con respecto y sacamos nuestra resistencia equivalente con respecto a nuestra resistencia R5. ¿Por qué la R5? Porque vendría a ser como nuestra resistencia de carga. Bien, una vez esta resistencia de carga, ponemos nuestro punto A aquí, nuestro punto B acá, quitamos la resistencia de 12 voltios, la de 2 voltios hacemos cortocircuito, es decir, que se cierra esto, es decir, como si no hubieran, y procedemos a calcular nuestra resistencia equivalente desde el punto de vista de A y B, es decir, de aquí y aquí. Entonces, viendo desde este punto de vista, empezaríamos por acá. R1 y R2 están en paralelo. R1 en paralelo con R2, es decir, 5.60 por 4.7. Bueno, deberíamos obviamente poner una sola unidad, por lo que vendría a ser 0.56 kilo ohms. Y por último, 0.56 kilo ohms sobre la suma de estos dos.
que sería 5.26 kilo ohms. La multiplicación sobre la suma de esos dos y nos da nuestra resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente, como podemos ver, estaría en paralelo igualmente con R3, por lo tanto podemos hacer lo mismo. El producto arriba, la suma abajo. Producto arriba, suma abajo, y tenemos nuestra resistencia equivalente. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente de todo esto vendría a estar en serie con R4, porque recordemos que R5 es nuestra resistencia de carga y no se une. R4 más la resistencia equivalente que nos quedó, 0.2 kilo ohms, más 1 kilo ohm, 0.3 kilo ohms. Nuestra resistencia de Thevenin vendría a ser 0.3 kilo ohms. Bien, entonces vamos acá al circuito. Como se los dije, el teorema de Thevenin lo que intenta es reducir un circuito lo más simple posible. Por lo tanto, nuestra resistencia de Thevenin, que sería la única que tendríamos, tendría el valor de 0.3 ohms. No, kilo ohms. Aquí ha habido un error de digitación. Bien. Pusemos 0.3 kilo ohms. Y borramos todo el resto, que ya no vamos a necesitar porque calculamos nuestra resistencia equivalente. La R5 no la borramos porque nos dice que implementemos el circuito de Thevenin y agreguemos al resistor R5, es decir, nuestro resistor de carga. Bien, tenemos nuestra resistencia de Thevenin que vendría a ser esta. Quitamos todos los cables. Listo. Quitamos todos los cables. Listo. Por lo tanto, nos faltaría solo nuestra fuente de voltaje de Thevenin. ¿Cómo se obtiene el voltaje de Thevenin? Bueno, tuvimos la resistencia de Thevenin. Podemos obtenerlo por cualquier método. Necesitamos el voltaje del punto A, porque recuerden que esta es nuestra resistencia de carga. El punto A debería estar aquí, el punto B debería estar aquí. Necesitamos el voltaje de nuestro punto A menos el voltaje del punto B, y estas podemos encontrarlos por el método que nosotros queramos, por el que se nos haga más fácil. En este caso se hizo por mallas. Resolviendo el circuito para encontrar los voltajes por análisis de mallas, encontramos nuestras intensidades. Primero, nuestra intensidad I1, que corresponde a este primer sector, a esta primera malla más bien, y nuestra intensidad I2, que corresponde a esta segunda malla. Recordemos que la R5 es como que se desconectara y solo nos quedaría A y B, por lo tanto aquí no habría una malla. Entonces, una vez obtenido nuestra intensidad I1 y I2, procedemos a sacar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo? Como podemos observar, nuestra resistencia I5, nuestro voltaje de A y B vendría a estar en este punto, pero esto es una resistencia, por lo tanto no afectaría a nuestro cálculo, es decir, este punto A pasaría acá y aquí, el punto de aquí vendría a ser nuestra intensidad, la que necesitamos para sacar nuestro voltaje de Thevenin. Por lo tanto, la intensidad que circula por aquí, ¿cuál es? La intensidad 2. Por lo tanto, utilizamos la intensidad 2 para nuestro voltaje de Thevenin. 15.32 miliamperios. Aquí lamentamos otro error de digitación. Por 330 ohmios. ¿Por qué 330 ohmios? Porque fue nuestra resistencia equivalente, la cual lo tuvimos en nuestro cálculo. Bien. Una vez obtenido nuestro voltaje de Thevenin, 5.056 voltios, lo reemplazamos en nuestro circuito. Nos dice que necesitamos un voltaje de 5.56 voltios, el cual está aquí, 5.056. Disculpen, listo.
Tenemos nuestro voltaje de Thevenin, nuestra resistencia de Thevenin, que nos dice, una vez que tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que vendría a ser solo esta parte, agregue el resistor R5 y mida la corriente y el voltaje en el mismo. Entonces, agregamos nuestro resistor R5, que era de 1 kilo ohm, recordemos. Lo agregamos, estaría en paralelo. Entonces, agregamos nuestro resistor R5 y cerramos el circuito. Dice que midamos el voltaje. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. Listo, modo voltaje. Y la intensidad de corriente, que se mide en serie. Es decir, colocamos esto, por ejemplo, aquí, y nuestra intensidad aquí, este aquí, y este por acá puede estar. Listo, estaría nuestro multímetro en serie y modo amperaje. Por lo tanto, procedemos a obtener nuestros valores: 3.85 miliamperios y 3.85 voltios. Es lo que nos da nuestra resistencia de carga. Comprobando con el teorema de Thevenin, con los cálculos con las mediciones más bien que obtuvimos antes, tendríamos comparando con los valores de R5 que medimos anteriormente, es decir, en el principio, que los cuales fueron, si recuerdan, los cuales fueron para el voltaje, obtuvimos un valor de 3.89 voltios, y para la corriente tuvimos 3.89 miliamperios. Para nuestro circuito de Thevenin tenemos 3.85 miliamperios y 3.85 voltios. Es decir, un ligero margen de error por los decimales, pero se estaría comprobando el teorema de Thevenin. Y bien, con eso terminaríamos nuestra guía. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.